Pues buenas tardes a todas, bienvenidas a este nuevo taller de la mano de ISDI y de Borja Garzón, ya amigo nuestro. Él es Digital Learning Manager en ISDI y será responsable de impartir este taller. Vamos a hacer un workshop práctico a través de un storytelling bastante futurista en el que vais a profundizar sobre las fases de la metodología del Design Thinking, que ya habéis estado viendo estos 2 últimos días, y será una invitación para recorrer la complejidad y solucionar retos a través de la creatividad. Así que, sin más dilación, te doy paso directamente, Borja, para que estés con ellas, todo tuyo. Muchas gracias, Enar. Es un auténtico placer compartir este rato con vosotras y nada, súper agradecido porque, y honestamente y sinceramente, después del día a día es el momento más divertido, ¿no? Entonces, egoístamente, por la parte que me toca, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy compartiendo pantalla, no sé si la veis, voy a ponerlo en grande. Yo creo que sí. Vale, ya lo tenemos. Sí, vale. Se ve perfectamente, Borja. Pues nada, ya me habéis presentado. Soy el Digital Learning Manager de ISDI. Simplemente pongo en pantalla que escribo mucho en educacionconinnovación.com, ¿vale? Y que soy facilitador de innovación y de aprendizaje porque va muy de la mano para resolver problemas complejos en los que estamos inmersos en ello, ¿no? Si algo tiene la época en la que vivimos es que la incertidumbre es lo único, y el cambio es lo único constante que tenemos, ¿no? Y bueno, que podéis encontrarme en Borja Tartel en Twitter y en mi LinkedIn, por si tenéis dudas o algo a futuro, pues que estoy abierto a echaros un cable en cualquier momento, ¿vale? Algo más sobre mí. He escrito un libro como coautor de Learning Rebellion in Times of Stillness, en el que a través de la innovación y el aprendizaje queremos poner en las organizaciones en el centro el aprendizaje y la innovación para resolver estos problemas complejos de los que hablábamos. Y soy Agile Coach y por eso también coautor de este libro. Y hasta ahí la promoción, ¿vale? Y ahora, a ver si funciona. Alexa, saluda a mis amigos. Bienvenidos a 2050. El planeta hoy es un lugar mejor. Tenemos un aire menos contaminado. Las personas no se tienen que desplazar diariamente a sus trabajos y hemos vuelto a vivir en conexión con la naturaleza. Creo que debéis conocer a Gen 4. Borja, por favor, cuéntales a nuestros amigos su historia. Bienvenidos a la sesión de innovación. Bienvenidos a ISDI. Pues muchas gracias. Estamos efectivamente en 2050 en la Tierra. La gente se teletransporta. Muchos de los problemas de transporte y contaminación ya no existen. Y os quiero presentar a Gen 4. Gen 4 es el CEO, ¿no? El máximo mandatario y dueño de Smart Mobility Corporation, ¿no? Es una empresa de soluciones de teletransporte, ¿no? De mucho éxito por entonces. Y es que, pues bueno, como bien comentaba mi compañera, tiene esta solución de teletransporte, ¿no? Y es que los problemas de transporte y contaminación en 2050 ya no existen y volvemos a tener ecosistemas y la atmósfera limpia y gozamos de una buena salud ambiental, ¿no? Que tanto necesitábamos tras aquella pandemia de 2020, ¿no? Y recordando e inspirándonos en todo lo que supuso el 2021 con el impulso al teletrabajo y con haber podido gozar durante los meses de confinamiento de 2020 de una atmósfera un poquito más libre de esa polución que en las grandes ciudades se veía afectada por el transporte, ¿no? ¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo hemos llegado a poder tener esta solución, ¿no? Pues es que Gen 4 recibía muchas presiones y mensajes del tipo: queremos viajar más rápido, queremos llegar más lejos, queremos no pagar por el combustible. Y a la vez había un entorno pues contaminado. El estado de bienestar necesitaba conciliar laboralmente.
teníamos que reducir los tiempos de transporte y facilitar el teletrabajo, ¿no? La presencia virtual. Y ahí es cuando Gen 4 pues observaba, investigaba sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ojo, Gen, es insostenible, no podemos depender más de los combustibles fósiles, ¿no? También recibía mensajes de este tipo. Ante esto, mensajes del tipo, estamos cansados de perder horas en atascos, 8 horas trabajando, 2 horas en ir y volver, me queda muy poco tiempo para conciliar con mi familia, con mis amigos, no quiero más esto, es insostenible, ¿no? Y hay tecnología disponible, ¿no? En 2021 ya lo veíamos, estaban haciendo, ¿no? Todas esas herramientas colaborativas que ya estábamos todo el mundo aprendiendo a utilizar, ¿no? Para teletrabajar y que nos desplazáramos solo lo necesario, ¿no? Íbamos en ese sentido. Ante esto, lejos de no escuchar, Gen se impuso la escucha activa y empezó a investigar y a hacerse cada vez preguntas mejores. De esta forma recogió los problemas de la sociedad que escondían las quejas anteriormente expuestas, ¿no? La que os acabo de poner, y consiguió empatizar con las personas, hacerse buenas preguntas para hacer llegar y aportar valor a la sociedad con un propósito, ¿no? Hizo esa fase de empatía, ¿no? Con una observación e investigación, ¿no? La escucha activa que os comentaba. Cada vez se hacía mejores preguntas, ¿no? Y podía detectar cómo poder llegar a aportar valor a una sociedad que demandaba una solución y que tenía y con su propio propósito, ¿no? Su propósito, sin ir más lejos, era mejorar la vida de las personas, reduciendo el tiempo malgastado en el transporte y mejorar el entorno y el medio ambiente a la vez, ¿no? Y así es como definió o identificó un gran reto, un reto importante, una pregunta, una necesidad que cambiaría la vida de las personas, ¿no? Y esta era, ¿cómo podemos hacer para que las personas viajen en tiempos más cortos y en mayores distancias contaminando menos, ¿no? Muchos requisitos, ¿verdad? Y ahí es como dio paso a una ideación. Se focalizó en idear la solución, ¿no? En abrir una fase de divergencia con ideas locas, con experimentos, contando con equipos multidisciplinares y diversos de todos los ámbitos profesionales y sectores, no solo tecnológicos, también filósofos y filósofas, expertos en ética, de todos los ámbitos, ¿no? Y edades y ideologías y de cualquier tipo, ¿no? Y es así como, bueno, pues diseñó y realizó muchísimos prototipos, ¿no? Algunos, desde luego, que no funcionaron. Otros se acercaban a la solución, pero posiblemente seguían contaminando. Otros contaminaban, pero seguían siendo medios de transporte muy lentos. Y bueno, poco a poco iba mejorando, ¿no? Había muchas pruebas reales, ¿no? Hacía prototipos y los probaba, ¿no? Y evaluaba esas soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que funcionaba? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué es lo que puedo sumar, ¿no? Y fue entonces cuando, ¡pum!, un día funcionó. Se dio la innovación. Y quizás llegó a la solución de que la solución idónea o parte de ella era el teletransporte, ¿no? Y ahí lo que comentaba, o me gusta hacer de reflexiones, ¿qué hubiera pasado si hubiera respondido a las preguntas de los clientes en lugar de innovar, ¿no? Sin profundizar en los problemas que tenían las personas, ¿qué es lo que hubiera pensado o hubiera diseñado Gen, ¿no? Si ha quedado en el no, es que yo quiero tardar menos en ir a mi trabajo, no quiero malgastar las 2 horas. A lo mejor hubiera inventado un transporte vía drones, ¿no? En los que cada uno tuviera su dron personal en casa, en la terraza, y pudiera salir, ir volando al trabajo y tardar 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Yo digo esto porque yo vivo en Madrid, vivo en una ciudad al lado de Madrid, que es Getafe, y yo tardo 40 minutos en ir a la oficina. A lo mejor, pues ganar esos 20 minutillos para mí ya era un salto de valor muy grande, pero seguiría contaminando, ¿verdad? Porque ese dron emite unos gases, necesita una electricidad para cargarse, unas baterías de litio muy contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hubiera pasado, no? Si no hubiera hecho esa investigación
profunda de cuál es el problema realmente. Y es que, aunque Gen 4 en esta historia nos pudiera parecer que haya seguido un proceso caótico de ida y vuelta con esas pruebas, ensayo, error, en realidad siguió unas fases. Que son en este caso 5, que son las que definen el design thinking, ¿no? Tuvo una fase de empatía en la que se puso en los zapatos de personas, ¿no? En la que luego hemos visto cómo definió ese problema, ¿no? Ese gran reto, ¿no? Y luego vio cómo idear con un equipo multidisciplinar, con unas habilidades creativas que luego vamos a entrenar, poder llegar a un prototipo experimento que evaluar y testear, ¿no? Y bueno, no sé si lo conocéis, el que estáis viendo en pantalla, pero Gen 4 en realidad bien podría haber sido pues Henry Ford, ¿no? Henry Ford inventó, por eso tiene la marca de los coches Ford, ¿no? Pero inventó el vehículo a motor y realmente hay una cita muy famosa que si a Henry Ford le hubieran preguntado qué es lo que querían los clientes, hubiera hecho caso a lo que querían los clientes, en realidad lo que hubiera inventado sería coches de caballos más rápidos, ¿no? Le hubiera sumado más caballos o hubiera usado razas de caballo que comieran menos o pesaran menos y fueran más rápidas, o hubiera mejorado la tracción del vehículo o algo así, ¿no? Pero nunca se le hubiera ocurrido cambiar a ese vehículo a motor, ¿no? A ver, aquí que me había ido el test. Y ahora, pues, os voy a contar un poquito más la teoría de lo que en Stanford se inventó a través de, bueno, pues, los padres del Design Thinking, ¿no? Con esta organización que se llama IDEO, que es el proceso de Design Thinking, ¿no? Y a mí me gusta, lo podríais ver en 3 fases y en 5, ¿vale? Y en 7, incluso en 7. A mí me gusta el modelo de 5, ¿vale? Y porque creo que es el perfecto equilibrio, ¿no? La primera fase es la de la empatía, ¿no? Que es la capacidad cognitiva de percibir lo que otra persona está sintiendo, básicamente, ¿no? Cuando sientes lo que otra persona lleva dentro, cuando puedes modelar sus expresiones, opiniones y deseos, al final acabas entendiendo bien las necesidades y dolores que tiene para poder hacer una propuesta de negocio, por ejemplo, para poder satisfacer una necesidad y aportar una propuesta de valor y cubrir esa necesidad y por la cual estarían dispuestos a pagar, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se trabaja la empatía? Pues sin juzgar a los observados, con un punto de vista siempre de principiante, en estado beta. O sea, es lo más difícil, el no dar por supuesto nada, ¿no? El recuperar esa curiosidad cuando éramos niñas y sobre todo de manera optimista y con respeto, porque todo el mundo tiene una mochila detrás que carga con ella y debemos de entenderla y respetarla, ¿vale? La empatía, como se puede investigar, pues es a través, en esta fase que también se denomina de research, ¿vale? De investigación, se hace a través de entrevistas de profundidad, de ejercicios de shadowing, que es al final vivir el día a día de la persona a la que quieres solucionar un problema, un reto, en conocimiento profundo y de investigación de ya referencias ya existidas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, no emitir juicios sin fundamento, ¿no? En la fase de investigación, de buscar el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Porque un cliente o enfrentarte a un problema de necesidad puede estar predefinido, pero realmente necesitamos investigar las causas profundas de lo que está sucediendo, ¿no? Y encontrar esas oportunidades de mejora, donde de forma creativa se va a dar la innovación, ¿no? Y estas son las partes básicas del ejemplo que suelo tratar, ¿no? Que es la entrevista en profundidad, ¿no? Primero, preguntar por qué de todo. Promueve historias, que te cuenten una historia, que te cuenten qué es lo que les ocurre, ¿no? Y que lo verbalicen a través de una historia, ¿no? Que no temer los silencios. O sea, a veces cuando hacemos entrevistas y el entrevistado se queda callado, nosotros intentamos llenar esos huecos. Pues os recomiendo a estaros callados. Si veis las entrevistas de Jordi Évole, maneja los silencios de forma brutal. Cómo lanza una pregunta y cuando el entrevistado se queda callado, él enseguida no lanza la segunda o intenta tirar del hilo, no. Se mantiene en una escucha activa
y se mantiene en un silencio en el que también es incómodo para el entrevistado, y el entrevistado es el que coge y trata de rellenar ese silencio, revelando información de alto valor, ¿no? No sugeríamos respuestas, hacer preguntas de manera neutral, intentando abstraernos, ¿no? Un máximo de 10 palabras por pregunta para que sean legibles, ¿no? Es un montón de información, lo sé, pero bueno, más o menos para que veáis lo que puede ser una entrevista en profundidad. Tras la fase de investigación, en la que la empatía juega el principal valor, tenemos la fase de definición, ¿no? Y definir es contestar a la pregunta, básicamente es contestar qué necesita nuestro usuario, ¿vale? Necesitamos encontrar necesidades físicas y emocionales que capturen el objetivo y motivación de nuestro usuario, ¿vale? Verbos, no nombres, porque los verbos nos llaman a la acción, los nombres nos llaman a la descripción, ¿vale? Buscamos verbos. Y oportunidades, no soluciones. Estamos en un punto, en la segunda fase de Design Thinking, estamos en un punto de necesidades, de definir un problema, no la solución, ¿vale? Que esto es uno de los mayores errores que cometemos siempre, ¿no? Y recoger insights como información revelada, como cierta y objetiva de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, lo que le ocurría a Henry Ford en la definición, ¿no? Si hubiera preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Y eso es lo que tenía claro Henry Ford como también padre de la innovación, que si él hubiera preguntado sin hacer esa investigación profunda, le hubieran dicho que querían caballos más rápidos, ¿no? Y ahí juega importancia toda esta parte de definición. Y en la definición tenemos que tener en cuenta la definición de personas, ese target, ese usuario final para el que estamos diseñando, ¿no? Definir objetivos, tomar decisiones, los retos y los puntos de dolor, ¿vale? ¿Qué problemas estamos intentando tratar de solucionar? Y esto, una vez que tenemos ese problema de tal forma de cómo podríamos mejorar la experiencia de los alumnos online, por ejemplo, pues una vez que tienes ese reto, te vas a la fase de ideación, que la fase de ideación es una fase de exploración de la situación actual, ¿vale? En la que tienes que decir, vale, ¿qué está ocurriendo ahora? Para idear opciones que permitan al usuario o al cliente avanzar a un futuro mejor, ¿no? En el que limemos esas necesidades, esas fricciones, ¿no? Y la creación de múltiples ideas nos permite ir más allá de las soluciones obvias, ¿vale? De permitirnos tener esa creatividad, esa curiosidad que veremos más adelante que tienen los niños y las niñas. O sea, permitirnos quitarnos las limitaciones mentales que tenemos o de presupuestos y que muchas veces nos autoponemos, ¿no? Es permitir flexibilizar el cerebro y aprovechar las distintas visiones, ¿no? Al final es la fase más creativa y divertida para mi gusto, aunque hay gente que ama, por ejemplo, la empatía, el research previo, la investigación o el prototipado. Yo me quedo con la ideación porque trata mucho de la creatividad y la creatividad no es más que el cerebro divirtiéndose, ¿no? Y es descubrir áreas de acción inesperadas, ¿no? Y esto es compartir ideas. Todas las ideas funcionan, todas. Y es alternar divergencia con convergencia, que os voy a explicar luego lo que es. Y es utilizar el pensamiento incremental y de añadido, ¿no? Muchas veces involuntariamente usamos el pero, ¿no? Alguien tiene una idea brillante, o no tan brillante, ¿no? A lo mejor es una mierda de idea, pero no lo queremos decir en alto, pero construir sobre las ideas de los demás es muy importante, ¿no? Imaginaros que tengo una idea, ¿no? Y me decís, ya, pero es que no hay dinero suficiente para ello. Pero es que eso, cambiemos el pero por el sí y además. O sea, cuando, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pero no, sí, hagámoslo y además, y pongo solución a ese pero, ¿no? Y priorizar, ¿no? Eso sería lo importante en lo que es la fase de ideación. Y aquí es clave, ¿no? Es clave las habilidades del pensamiento de innovación, ¿no? Que es utilizar básicamente 3 competencias, ¿no? En cada paso del proceso, que es la divergencia, el posponer las valoraciones y la convergencia, ¿vale? La divergencia es el proceso de generar opciones sin valorarlas ni analizarlas, ¿vale? Es permitir sacar esa niña que llevamos dentro y permitir generar ideas locas, sin filtro,
cuantas más ideas, mejor. Y ahí no nos permitimos sacar el adulto que llevamos dentro, no nos permitimos juzgarlas, nos permitimos generar muchísimas más. Y cuando leemos o compartimos las del resto, generar aún más, ¿no? Es cantidad, ¿no? Y luego a esto le viene lo que le llamamos el posponer las valoraciones o el aplazar el juicio. Vamos a frenar las valoraciones que nos digan, es que esa idea no está bien definida, es que esa idea valdría en otro contexto, es que esa idea no tendríamos dinero para ejecutarla. No, vamos a posponer esa valoración, no lo vamos a hacer en una fase de divergencia, porque nos va a cortar la creatividad, ¿vale? Lo vamos a hacer a continuación en una fase de convergencia activa, que es el proceso de seleccionar las alternativas a partir de una amplia gama de posibilidades, ¿no? Es ahí ya sí que usar el raciocinio y evaluarlas en función de los criterios que tenga el proyecto en concreto, ¿no? Y es sacar el adulto que tenemos dentro para poner el juicio de valor a las mismas, ¿no? Y para eso hay 10 fundamentos de la co-creación, ¿no? Es mantener solo una conversación a la vez cuando estamos haciendo divergencia, ¿no? Usar un lenguaje sencillo y descodificado, ¿vale? A ver, dejadme un segundo. Perdona, aquí. Ahora está cargando. Ahí, vale. Usar un lenguaje sencillo y descodificado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces, sobre todo, si algún día venís a Madrid o Barcelona, pasaros por ISDI y preguntar a cualquier persona que ande por allí, ¿no? Oye, ¿tú de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Os prometo que nadie os va a morder y os abriremos la puerta, eso segurísimo. O sea, tenemos un coworking hermoso. Y os dirán, seguro que os sueltan 3 o 4 palabras que parece que hablamos otro idioma, ¿no? Y eso es mucha autocrítica, ¿no? Hay que descodificarlo, ¿no? Hablar todos en un lenguaje en que entendamos, ¿no? Para poder hacer esa divergencia, esa ideación sintonizados en la misma página, ¿no? Sincronizados. Hay que diferenciar luego también entre el contenido y el proceso, ¿no? Porque muchos somos expertos en design thinking o bueno, conocemos la metodología y decimos, bueno, es que estás en divergencia, eso es proceso. El contenido es cuando hablamos sobre el problema. Entonces hay que tener es un poquito más avanzado, ¿no? Separar, como os he comentado, la divergencia, el idear de la convergencia, que es evaluar, aplazar ese juicio, lo que os he comentado. Aclara en qué punto del proceso estamos, ¿vale? Porque muchas veces estamos hablando en trabajo en equipo, estamos trabajando en equipo, tal, hay que hacer una tarea y yo estoy proponiendo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos no sé cuánto, no sé qué, no sé cuántos? Y claro, hay gente que te echa en cara, ya, pero es que necesitamos ejecutar. Pues aclaro, digo, oye, perdona, estoy generando ideas. No quiero decir que todas sean válidas, estoy generando ideas. Déjame un momento, vamos a generarlas juntos, aplazamos el juicio, luego vamos a filtrarlas y vamos a ejecutar, ¿vale? Eso es a lo que me refiero cuando hay que aclarar en qué punto del proceso estamos, ¿no? De innovación. Primero cantidad, luego calidad. Primero cantidad de ideas en la divergencia, en la que no reina la calidad de las mismas, sino la cantidad, y luego en la convergencia reina la calidad de esas ideas, ¿vale? Y en función de la calidad es donde vamos a seleccionar, ¿no? Y construir sobre las ideas de los demás, ¿no? Lo que os decía, cambiar los peros por los sí y además, ¿vale? Y promover ideas locas, relajémonos y pasémoslo bien, ¿vale? Es esencial, ¿no? Y bueno, y aquí yo siempre tengo 2 tarjetas básicas, ¿no? Comunícate con claridad, haz la ocasión más fácil, descodifica el mensaje. Entonces, a mí cuando alguien me suelta una sigla de, no, es que el rep de no sé cuántos en algún proyecto técnico, le digo, ¿qué? Decodifica, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti un sistema de computación de no sé qué? ¿Qué significa para ti eso? Y entonces así podemos estar hablando de lo mismo, porque a veces, no sé qué ejemplo poneros, pero a veces podemos hablar, no sé, de la inclusión social y no es lo mismo la inclusión social para una persona que vive en Madrid como para una persona que vive a lo mejor en el centro de África, ¿no? No tiene el mismo significado, ¿no? A día de hoy. O, por ejemplo, frases matadoras que frenan la ideación, ¿no? Y ahí saco la tarjeta OUCH. Digo,
¿Cómo que una frase matadora? No me mates la divergencia, ¿vale? Y ahí yo os lanzo, voy a poner un ejemplo. Y quiero que lo vayáis poniendo por el chat las respuestas, ¿no? Imaginar que yo soy el presidente de Castilla-León, por ejemplo, y necesito, para después de la pandemia, reactivar la gastronomía, ¿no? De la gastronomía que tanto identifica Castilla-León, ¿no? Para que vuelvan el resto de ciudadanos de otras provincias, para que vuelvan a elegir Castilla-León para ir a pasar los fines de semana y disfrutar de esos menús, ¿no? Y esas degustaciones que tienen. ¿Qué ideas podríamos hacer? Venga, vamos a entrenar la divergencia en el chat. ¿Qué podríais sugerirme? Vosotros sois una consultora y me tenéis que sugerir ideas para atraer ese turismo nacional hacia Castilla-León. Venga, alguna idea. La aprovecho para beber agua. Venga, alguna idea que la podéis poner en el chat. Propaganda en las redes. Va, fíjate que es que eso ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Y incluso en Facebook, en todas las redes sociales. Abaratar precios. ¿Tú crees, con la crisis económica que se nos viene encima, decir a los hosteleros que tienen que poner los menús más baratos? No sé yo, no lo veo. Hacer anuncios promoviendo gastronomía en Castilla y León. Si nos hemos gastado un dineral en ponerlo en la televisión y aún así siguen prefiriendo ir a la playa que a nuestros grandes localidades, ¿no? Con la cultura que tenemos. Reducir el precio para personas de España. Sí, pero al final los hosteleros tendríamos que ayudarles, ¿no? Para suplir eso, y yo no tengo dinero suficiente para tal. Encuestar acerca de los gustos. Sí, pero tarda mucho, ¿no? O sea, quiero hacer esto para junio y estamos en mayo, ¿no? Sacar todo eso, hacer algún anuncio para televisión. Ya lo hemos hecho y no ha funcionado, ¿no? Hacer un parque de atracciones usando como base los monumentos. Pero es que la gente, cuando hablas de parque de atracciones, pues prefiere ir a Terra Mítica o prefiere ir a la Warner o Madrid o Tarragona. Es que no, la competencia es muy fuerte y es muy costoso, ¿eh? Mirar económicamente cómo van, que a puntito está de cerrar la Warner, no lo veo, ¿eh? Mostrar las grandes maravillas de Castilla y León. Sí, lo hacemos, y continuamente estamos en programas de televisión española. Pero la gente quiere playa y sol. No sé, no tenéis más ideas. Os he cortado todo el rollo, ¿a que sí? ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo os habéis sentido? En Valladolid hay playa, sí. No, Castilla-La Mancha es la provincia la comunidad autónoma que más costa tiene, ¿eh? Porque la definición de costa es la limitación entre masa de agua y tierra, y tiene muchas lagunas. ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué me estaba pasando? Que encima he conseguido que no me dierais más ideas. Que yo era todo muy negativo, ¿no? No sabíais qué aportar. Estaba cortando la divergencia. Todo eran frases matadoras. Todo lo he empezado con un pero. O con la frase mítica, es que eso ya lo hemos hecho. Es que, claro, exactamente, Rebeca, es que lo que dice Claudia, muy negativo también. O sea, en realidad, estaba diciendo, no, es que no tenemos dinero, es que eso ya lo hemos hecho, es que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es cuando me refiero a que las frases matadoras frenan la ideación, ¿no? Bueno, aquí os dejo una slide en la que va metido también un enlace a una dinámica que solemos utilizar para hacer sesiones de ideación y que te permiten priorizar, en la que primero, ante un problema definido con la fórmula how might we, o sea, cómo podríamos, y insertar ahí el problema, ¿no? Cómo podríamos mejorar el turismo gastronómico en Castilla-León, generar unas ideas con unos tiempos definidos y luego hacer un card sorting, que es agruparlas, y así luego poder priorizarlas
en una matriz como podría ser la de Eisenhower, pero en este caso de cómo es la facilidad para hacerlas frente a la importancia de las propias ideas, ¿no? Para que nos den esa priorización. Pero bueno, eso os lo dejo ahí con un enlace a un mural que podéis copiar y utilizar en vuestros proyectos futuros. También hay mucha literatura en Internet. Pero me interesa continuar para hablaros del prototipado, ¿no? El prototipado viene después de esta ideación, cuando ya tengo esa convergencia de ideas y que las he priorizado, y es el momento en el que las ordeno, en el que clasifico todas esas potenciales soluciones para clasificarlas y seleccionar una o una agrupación de las mismas que nos permita dibujar un plan de acción con fases, con métricas y con posibles dificultades que nos podamos encontrar, ¿no? Y aquí los aspectos claves es seleccionar la misma idea en cuanto a que marque la diferencia y que sea factible de llevar a cabo, ¿no? Fijar unos indicadores de éxito, unas métricas que me digan, me puedan decir por qué la idea es válida y por qué va a tener éxito, ¿no? Y chequear el compromiso con el proyecto y un plan de acción, ¿no? Cómo vamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Es la fase un poco más formal y ya no de diseño, sino de implementación, ¿no? Y bueno, se hace con materiales más usables, ¿no? Y al final lo que nos permite el prototipado es confundirnos pronto. A nadie le gusta confundirse ni errar, ¿vale? Pero si prototipamos rápido en la escala de tiempo del proyecto, la inversión económica que hemos hecho va a ser mínima, ¿vale? Incluso si la hacemos con un mínimo producto viable, aquello que tiene las piezas mínimas que puedan solucionar el problema o el reto al que nos enfrentamos, aunque no sea en toda su complejidad, pero nos va a permitir ahorrar mucho dinero y poder dar marcha atrás para volver a idear en caso de que sea necesario, antes de que sea demasiado, como aquí indica, demasiado tarde para poder dar marcha atrás, ¿no? Confúndete pronto, confúndete barato, ¿no? Y esto es a través de hacer mock-ups, que son maquetas, se puede hacer a través de diseñar un cómic con un storyboard en el que cuente la solución y la testee con personas reales, con clientes futuros reales o usuarios, decirle, oye, ¿esto te tiene sentido? Mantenerlo simple, con la menor inversión económica y de recursos, con materiales que tengamos por casa, y iterar rápidamente, ¿vale? Para poder, en el caso de haber cometido errores, que seguramente que los haya, ¿no? Y luego está la fase ya de la verdad, que es testear, que es llevar nuestra idea y nuestro prototipo al mercado real, que vea la luz. Y aquí más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Como se suele decir. ¿Cuántas veces pasa esto en la realidad, ¿no? Que los diseñadores de parques hacen un camino asfaltado que en realidad la gente no quiere usarlo, que la gente no va a andar por ahí, que el camino por el que está yendo la señora, en este caso, o señor, no sé muy bien, no lo identifico, que está caminando por aquí porque en realidad va a esta calle, va aquí no hay nada. Entonces, si no quiero ir para allá, ¿por qué me pones el camino asfaltado para acá? Testea. Primero, haber hecho un camino con grava antes de plantar todo el césped, antes de levantar los ladrillos, haber hecho un camino con grava, con unas balizas indicando y haber observado por dónde camina la gente. Y entonces, a lo mejor, en vez de pavimentar por aquí, lo podrías haber hecho en esta diagonal, ¿no? Y haber puesto toda esta zona de verde, por ejemplo, ¿no? Y eso al final es lo que es testear, ¿no? Es comprender los impedimentos reales de cómo tu prototipo, tu solución funciona en una situación real, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Y sobre todo, incluir iteraciones de forma rápida, ¿no? Que permitan solucionar esto, ¿no? Y puede ser un roleplay, ¿no? Hay ejemplos muy buenos de la Universidad de Stanford de cómo hacían el diseño de los carritos de la compra. Hay otro muy bueno también de cuál era, el de cómo diseñaban los carritos de la compra y cómo diseñaban la máquina de café de Nespresso, ¿vale? O sea, os animo a buscarlo porque son además súper divertidos. Y luego os comentaba también sobre todo que no recuerdo hasta qué hora tenía, Enar, si me lo puedes poner en el chat, así me hago una idea.
pero recordaba que en la fase de ideación es la fase más creativa, ¿no? Y que la creatividad es el cerebro divirtiéndose, ¿no? Y la creatividad se entrena y está cargada de habilidades, herramientas y metodologías. Y las habilidades al final las tienen las personas. Las tenemos todos por igual, sí o no, pero es que se adquieren y se entrenan, que es la buena noticia, ¿no? Las herramientas, por otro lado, están a disposición de las personas, se aprenden con H intercalada y se utilizan con un objetivo, ¿vale? La innovación no se trata de utilizar herramientas novedosas, ¿vale? Se trata de utilizar las que con el objetivo de la innovación necesitemos, ¿vale? Y las metodologías se construyen siguiendo un objetivo y se adaptan y se moldean, ¿vale? Esto es lo importante, ¿no? Para que recuperemos las personas, el pensamiento crítico y la creatividad en el centro de la innovación, de las organizaciones, del diseño, ¿vale? Muchas veces nos centramos en desarrollar nuevos procesos, nuevas herramientas y olvidamos que las personas requieren desarrollar sus habilidades, ¿vale? Por eso, las habilidades para la innovación es mantenerte en estado beta, como decía, permanente, tener la curiosidad que tiene un niño, buscar información, sensaciones, tener interés por el mundo que nos rodea, ¿no? Como esos niños. Y ser desestructurados, permitirnos ser desestructurados, pero lógicos al mismo tiempo, ¿vale? Osados, pero sensatos, ¿vale? Y luego ser creativos, pero también realistas, ¿no? Y por eso la fase de divergencia, aplazar el juicio y luego la convergencia, ¿vale? Al final trata de tener una flexibilidad mental y de tener disposición para el cambio, ¿no? Esa resiliencia, la capacidad de dar respuestas variadas, modificar las ideas y superar la rigidez, ¿no? O sea, yo pongo ahí pues, las deportivas frente a los zapatos, ¿no? Pero ojo, que también hay enemigos. El enemigo de la innovación, de la creatividad, es el conformismo. Hacer las cosas como siempre se han hecho o como lo hace todo el mundo es el peor enemigo de la creatividad, ¿no? Y eso las madres saben mucho, ¿no? Cuando te dicen, es que si todos tus amigos se tiran un puente, tú también lo haces. No, pues el conformismo es uno de los grandes enemigos. La rutinización, ¿no? Somos esclavos de la costumbre. Siempre toma un camino diferente para ir a la universidad. Cambia la hora de acostarte o de estudiar. Ve al teatro, a una obra de algo que no te haya llamado la atención antes. O visita un museo de un tipo de arte que no hubieras experimentado antes, ¿no? Ves a conferencias, lee un periódico diferente o un medio, prueba una red social diferente que no hayas conocido, ¿no? Una emisora, un estilo de música, cualquier cosa, ¿no? Romper con la rutina nos permite ser más creativos. Y luego está el miedo al fracaso. Y os diré que el fracaso no existe. El fracaso no existe. Simplemente obtenemos resultados. Y unas veces son mejores y otras veces peores. Pero esos resultados no es un fracaso, es un aprendizaje. Y con ello quiero decir que cuando tenemos unos resultados que no cumplen nuestras expectativas, lo que tenemos que hacer es aprender a aceptarlos y que formen parte de nosotros mismos para remontarlos y darle una solución, ¿no? Y ahí es donde el fracaso no existe, existe el aprendizaje. Luego también tenemos el miedo al ridículo, ¿no? El arma de la ironía, del ridículo, es mordaz, ¿vale? Y contundente para cualquier brote de creatividad, ¿no? Por ejemplo, no hay nada peor que a un niño o una niña pequeñita le digas algo irónico o sarcástico, porque primero que no lo entienden y segundo que le estás ridiculizando y cortando toda la creatividad. Y lo mismo nos pasa a los adultos, que hemos encerrado a ese niño, ¿no? Por miedo al ridículo. Entonces, en esta slide lo que cuento es los obstáculos frente a las ayudas que hay, ¿no? Busca la respuesta correcta, busca posibles... el obstáculo, por ejemplo, siempre es buscar una respuesta correcta, cuando en realidad a lo mejor no existen, ¿no? Hay que buscar posibles respuestas correctas. Por ejemplo, un obstáculo es abordar problemas de forma seria, ¿no? El no quitarte el traje, ¿no? Ese corsé que llevamos, y una ayuda a la creatividad es disfrutar resolviendo problemas, ayudando, ¿no?
evitar errores, ¿no? Es vivir ahí con, es que no me quiero confundir frente a aceptarlos, de, oye, puede que me confunda, es un parte del proceso, pero yo estoy aportando, ¿no? Cuando forzamos la creatividad, nos forzamos a generar ideas, puede ser incluso cansado. Pero si utilizas bien los descansos, el humor y el permitirnos arriesgar a hacer preguntas, aunque suenen absurdas, eso nos ayuda a la creatividad, ¿no? Alguien que se calla cuando no entiende o que desecha sus propias ideas porque le parecen tontas, al final lo que se está poniendo son palos en sus propias ruedas, ¿no? Y no le permite ser todo lo creativo que debería o que quisiéramos que fuera el equipo, ¿no? Y luego, por ejemplo, una persona que dice mejor no tocarlo porque funciona, eso no es nada creativo, ¿no? Buscar formas nuevas para mejorar es una ayuda, ¿no? Y ahora, antes de pasar, tengo dos ejercicios, ¿vale? El primero es, y espero que no lo hayáis hecho, es pensar en un cinturón, ¿vale? Como el que tenéis en la imagen. Y en un papel o en lo que tengáis a mano, ¿vale? O abriros un documento o lo que sea, en un minuto, ¿vale? Y os voy a decir ya, yo lo voy a cronometrar. En un minuto debéis de poner en una lista todas las utilidades que le podríais dar a un cinturón, ¿vale? El tiempo comienza ya. Un minuto. Clic en el banner y escucha la playlist de temazos. Iba a poner música y me ha saltado la publicidad de Spotify. Las cosas del directo, Borja. Sí. Venga, un minutito, quedan 40 segundos para poner todas las utilidades que le daríais a un cinturón. Últimos 15 segundos. Vale, tiempo. Como dicen en Masterchef, manos arriba, los bolis encima de la mesa o el teclado libre. A ver, ¿alguien puede compartir por el chat qué ideas se os han ido ocurriendo? ¿Qué ideas se os han ido ocurriendo para utilizar el cinturón? Como cuerda. Bien. Esa es buena. Ahorcar a alguien, vaya. Para tirar de cosas, para colgar cosas, para sujetar un pantalón. Sí. Rescatar gente, muy buena. Para pasear un perro, como arte. Para retener una herida, muy buena también. Me gusta, muy creativas, el arte muy bueno. Utilizar como amarre, bien, para tirar de algo, ¿no? Como habían dicho, como correa para un perro también. Como arma, para sujetar muchas cosas juntas. Vale. Para decorar, bien. ¿Alguien ha pensado alguna idea que conllevara romper el cinturón? O utilizar el cinturón de alguna de las formas de alguna de sus partes, por ejemplo, la hebilla. Por ejemplo, solo utilizar la hebilla o cortarlo en varias cosas y transformarlo completamente. ¿Alguien ha pensado en utilizar solo alguna de sus partes? Porque la indicación no lo decía, ¿no? No decía nada por el estilo, ¿no? Ese es uno de los aprendizajes. Hay veces que en las instrucciones no lo dicen o los enunciados no lo dicen, el problema no lo identificamos bien y damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y hay una pregunta que bueno, Teresa, no te la apliques tú, ¿vale? Pero
¿habéis pensado alguna utilidad políticamente incorrecta para tu cinturón? Como por ejemplo para pegar a alguien o estrangular a un vecino especialmente molesto. Teresa sí, Teresa ha puesto que para ahorcar, ¿vale? Pero ¿alguien lo ha pensado? Sí. La mayoría lo habéis pensado, estoy seguro. Estoy seguro. ¿Las habéis escrito? ¿Habéis escrito esas utilidades? ¿O habéis pensado que era mejor no dejarlo por escrito para no dejar pruebas? Y más aún, aparte de no escribirlo, no las habéis dicho, ¿no? Como mucho lo ha compartido Teresa, ¿no? Y es que pasa que este ejercicio nos sirve para ver que a veces nos autocensuramos. Cuando realizamos una lluvia de ideas, un brainstorming, por ejemplo, en ideación, lo más importante es la calidad es la cantidad de ideas, ¿no? El juicio se debe de posponer, especialmente porque no sabemos dónde se esconde una buena idea, ¿vale? Quizás una idea aparentemente absurda, siniestra, loca, irrespetuosa, puede ser un escalón para llegar a una idea brillante, ¿vale? La autocensura no solamente nos impide proponer las ideas en la que hemos pensado, ¿no? Sino que además nos bloquea, ¿vale? Pensar en autocensurarnos nos bloquea. Y es algo que nos sale instintivamente, nos sale solo. Y seguramente nos ha costado quitarnos de la cabeza esa idea censurada, impidiendo que gastes tu valioso minuto que te he dado en descubrir otra divertida utilidad, ¿no? O sea que no nos autocensuremos, ni aun cuando te parezca una idea descartada o reprobable, generemos espacios de confianza en los que sacar todas esas ideas, ¿no? Cuando estás generando ideas no debes poner puertas al campo, ¿vale? Deja que tu creatividad fluya. Escríbelo, independientemente de si es buena o mala idea, ya lo juzgaremos. Ya tendrás tiempo de quemar la hoja de papel si hace falta. Y sin ninguna idea, y sin ninguna idea sirve para nada, claro, ¿no? Y por ejemplo, y sobre todo, una clave, las ideas son grandes cuando se comparten, ¿vale? Hay una canción de René, de Calle 13, que creo que se llama Las ideas, ¿no? Y a mí me encanta porque es que tiene toda la razón. Las ideas son grandes cuando se comparten. Las ideas que creemos todo el mundo, y os aseguro que todo el mundo tenemos grandes ideas y brillantes que hemos guardado en el cajón y que no la hemos querido compartir porque hemos dicho, joder, esta idea es de puta madre y te la guardas para ti misma. Esa idea muere, porque cuando la guardas en el cajón y no la compartes, la idea acaba muriendo y es muy frágil. Y cuando se hacen fuertes son realmente cuando se comparten. Y es así como, pues nada, como termino justo a tiempo. Creo que es la primera vez que me pasa. y nada, sí, espero que os hayáis divertido, ¿no? Si tenéis preguntas, dudas. Fantástico, Borja. Pues oye, abrimos el turno de preguntas, chicas. Así que aprovechar, si quieres, bueno, puedes dejar la slide si quieres, que están ahí tus datos de contacto. Y nada, chicas, cuando queráis, pues... La habéis visto. Dice Marina que cuál era el otro ejercicio, el que la han visto. El otro ejercicio es dibujar círculos. Es en un folio, dibujamos círculos y lo mismo, os doy un minuto y hay que y luego tras dibujar los círculos, que hay gente que los hace de distintos tamaños, formas, etcétera, damos otro minuto extra en el que hay que dibujar lo que se nos ocurra dentro de los círculos, ¿vale? Y claro, como utilizando parte del trazado. Y eso nos da pie también a hacer como ejemplo de cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo pensamos por categorías. Por ejemplo, hay gente que dibuja dentro de los círculos en uno una cara triste, en otro otra sonriente, otra alucinando, otros que dibujan planetas, ¿no? Y eso es pensamiento por categorías, ¿no? Y luego está también la idea de que el que dibuja los círculos perfectamente, etcétera, pues o dibuja esas caras con todo tipo de detalle, al final genera menos ideas. Pero si dibujas, por ejemplo, una cara sonriente con dos puntitos y un semicírculo, ya todos entendemos que lo que estás transmitiendo es alegría, ¿no? No hace falta dibujar la cara entera. Entonces, a veces, para construir ideas valen los prototipos, ¿no?
Este sería genial para hacerlo en presencial y después ver los dibujitos de todas y a ver cada una qué es lo que ha podido hacer en ese tiempo. Nos lo Sí, apuntamos. es una experiencia más para el presencial. Sí, sí. Sí. Bueno, Claudia te Eh, hace una pregunta que te dice, ¿de dónde obtuviste la inspiración para la historia del inicio? pues no me acuerdo. Eh, la verdad es que me ocurre que en esa historia yo creía que no iba a funcionar porque en realidad la idea también para personas ya profesionales, incluso que trabajan en empresas así más seriotas y tal, y que decía, guau, digo, ya va a venir el chaval este a contar aquí un cómic, pero es que no entendían la innovación, es que no entendían lo que era el design thinking, no entendían las fases. Entonces, en cambio, sí que entendían cuando les hablaba de Henry Ford. Y entonces dije, pues oye, voy a trasladar esa historia, ¿no? De Henry Ford al futuro y la voy a contar de esa forma, ¿no? Y la verdad es que me funcionó y capto la atención a través de ese storytelling con estas personas serias y aburridas del ámbito profesional. Bueno, Teresa Martínez dice, me he quedado con la intriga de lo del teletransporte. ¿Físicamente es posible? No lo sé, o sea, juraría, esto ya es curiosidad, no tiene nada que ver, pero yo juraría que no era en donde era, en Suiza, que había un acelerador de partículas muy rápido y que con la colisión de dos neutrones, creo que era, habían conseguido hacer un teletransporte, pero de materia ínfima, o sea, meter a un tío como yo que no creo que yo eso no lo veré. A lo mejor eso lo podréis desarrollar vosotras cuando seáis más mayores. Eso lo dejamos a vosotras. Genial. Chicas, ¿tenéis alguna pregunta más que hacerle a Borja? ¿Os apetece indagar algo más? Mientras tanto, a mí me encantaría lanzaros el reto de que podamos hacer algo más en presencial con las chicas en cuanto se pueda, para profundizar más en este tipo de actividades que, aparte de abrirte como formas de pensar nuevas, son muy divertidas. Sí, hacen mucho equipo, hacen mucho Mm. equipo. Y además que luego siempre sale cosas muy, muy útiles. Nosotros en ISDI, por ejemplo, utilizamos sesiones de Design Thinking simplemente para poner nombre a las salas y mejorar la experiencia de los empleados, porque así conseguimos que sea un espacio nuestro, ¿no? Y para decidir cómo, bueno, ampliamos la sede y había que decorarla y lo hicimos con una sesión de Design Thinking, de lluvia de ideas, pues lo hicimos así, que luego nos ha salido un Tetris, que la gente llega y dice esto qué es, pero a nosotros nos encanta. ¿Cómo se llama? ¿Las salas? Así por saber. Hay salas que se llaman de pues cosas de como de Star Trek, de naves de Star Trek, que luego dices, sí, tenemos reunión en la X-Wing no sé cuántos, ¿no? Que es de Star Wars. Y dices tú, vale, ¿dónde está esa sala? Tenemos ahí y de todo. Vale, Rebeca Griffith nos hace una pregunta. ¿Cómo nos recomendaría ser más creativas? ¿Cómo recomendaría ser más creativa? Ah, pues yo ahí lo que comentaba, yendo a cosas que no nos plantearíamos nunca, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor el arte clásico no me llama demasiado la atención, ¿no? Y pues forzándonos a ir, forzándonos sobre todo a juntarnos y conocer gente muy diversa, muy diversa. Es como mejor se puede aprender y ser más creativo, viendo de distintas culturas, de distintas personas, de distintas edades. O sea, ahora con el problema que hay de que hay gente de 50 años para arriba que se ve excluida del ámbito laboral, pues tienen mucho que decir. Vosotras igual. Entonces, juntar generaciones, ideologías, todo lo que no hace nuestra clase política, pues eso. Lo que no, y permitiros jugar. O sea, ahora mismo estáis, yo creo que en una edad muy bonita, muy creativa, y no permitáis encorsetaros en los estereotipos de las organizaciones, porque no todas son tan serias, ni todas necesitamos de ser tan así, ¿no? Tan encorsetados. Uh-huh.
Además, estas técnicas, hacerlas de vez en cuando es dar un aire fresco a muchas veces quizás la rutina, ¿no? Del día a día. También. Sí, totalmente. Marina nos pregunta, ¿por qué en las escuelas no se da tanta importancia a la creatividad ni tanta libertad a la hora de dar ideas? Muy interesante esta pregunta. Pues sería buena pregunta para los gestores académicos. Nosotros, por ejemplo, no es que haga publicidad, pero nosotros, por ejemplo, en ISDI, la creatividad es una asignatura entera en la mayoría de nuestros posgrados y la innovación es otra asignatura entera y aparte es transversal, porque luego puedes estar en una asignatura de marketing digital en la que se te pide ser creativo y en la que tienes sesiones de creatividad, de innovación. Entonces, es un problema gordo para nosotros porque nosotros damos formación de posgrado y nos encontramos que a la gente le cuesta mucho. O sea, cuando hacemos sesiones con gente más joven, de recién graduados, es más sencillo, ¿no? Pero cuando vamos a hacer un in-company con organizaciones de a lo mejor que ya tienen una experiencia profesional más dilatada, les cuesta muchísimo, vaya, que hay veces que tenemos que sacar a los managers o los directores de la sala porque no se permiten generar ideas locas, por ejemplo, ¿no? Y ahí... Sí, porque no se permitirán fallar, ¿no? Es como que hay que dar una imagen, ¿no? No puedes decir algo que pueda resultar tonto o algo. Eso es. Aunque los directores o los managers vienen con ello y ellos fallan a posta muchas veces o empiezan a decir cosas así que ridículas para que su equipo lo haga, pero somos muchas veces nosotras mismas las que nos ponemos los límites, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hay que cambiar. Pero luego también hay organizaciones que lo están haciendo muy bien, ¿no? Toda la metodología de Montessori principalmente va por esa línea y cada vez está más extendida, ¿no? Y luego escuelas como Team Labs, con el grado Lane, la Universidad de Mondragón, pues mucho van por esa línea también. Uh-huh. Pues mira, tomar buena nota, chicas, de estos apuntes que os va comentando él y también es interesante escuchar de su voz que también los que son más mayores tienen los mismos miedos y las mismas autolimitaciones que podéis tener vosotras o que podemos tener nosotros, me incluyo. Así que bueno, pues son y 59, así que vamos a cerrar súper bien de tiempo, increíble. Así que... si quieres enviarles un mensaje, un último mensaje así a modo de conclusión Nada, muchísimas gracias. Yo aprendo muchísimo de vosotras, la verdad, ¿eh? Es muy divertido y que no perdáis la curiosidad y creatividad y que no sé si están decidiendo qué estudiar o no, hacia dónde vais. Pensar que todo esto cambia muy rápido, que yo estudié ciencias ambientales, no me esperaba que iba a trabajar en la digitalización y la innovación y que el aprendizaje es continuo. O sea, no dejéis de aprender que eso ya no va a parar. Fantástico. Pues mira, con esa última reflexión vamos a terminar. Borja, de verdad, gracias de corazón. Esta es tu casa para siempre que quieras volver. También a ISDI, muchísimas gracias. A Ángela, que está por ahí detrás, que ya lo he visto. Un beso muy fuerte. Y chicas, vosotras, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras preguntas y vuestras ganas de aprender siempre. Espero que os haya servido. Y nada, nos vemos en la próxima actividad. Un abrazo enorme a todos. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.